Buenas, día número 11 de Escúchate, te platico mi libro. Hoy es miércoles 25 de marzo y vamos a continuar con la lectura. Otro camino a la fama. No todos aprenden la lección de asumir la responsabilidad por sus acciones. Una de las historias más inusuales que he encontrado acerca de alguien en la supercarretera del fracaso es la de Rosie Ruiz. En 1980 fue la primera mujer en cruzar la meta en el maratón de Boston, con el tercer mejor tiempo jamás logrado por una mujer. Pero desde el momento que ella terminó la carrera, la gente empezó a sospechar de su victoria. La persona más afectada fue Jacqueline Gareu. Aunque no era favorita para ganar, se había entrenado, se había entrenado durante 3 años. Durante el curso de la carrera había estado al frente de todo el grupo de mujeres. Parecía que la victoria sería suya, pero cuando faltaba aproximadamente una milla para llegar a la meta, otra mujer apareció de repente, sobrepasándola, y esa otra mujer, la Ruiz, llegó antes que ella y fue declarada la ganadora. Inmediatamente se produjo una conmoción. Yo sabía que algo olía mal, dijo Bill Rhodes, el ganador entre los hombres, y agregó que la Ruiz tenía demasiada grasa y no tenía suficientes músculos para ser una corredora de distancia. Y sobre todo eso, en la meta no se veía fatigada, no sudaba y cuando la entrevistaron usó un lenguaje poco afín con la terminología de los corredores. Las autoridades de la carrera entraron en sospechas y empezaron a investigar. Encontraron que la Ruiz había calificado para el maratón de Boston tras haber obtenido una puntuación fraudulenta en el maratón de Nueva York. Supusieron que en la carrera de Boston la Ruiz había saltado dentro del grupo de corredoras a una milla de la meta, sin sospechar que lo había hecho en el grupo que iba a la cabeza. La Asociación Atlética de Boston la descalificó y una semana más tarde dieron la medalla de ganadora a la Gareu. Sigue en la supercarretera. Lo más sorprendente es que años después aún la Ruiz sigue sin aprender de su error. En una carrera de 10 kilómetros en la ciudad de Miami, la Gareu vio a la Ruiz y trató de hablar con ella para aclarar las cosas. La Gareu recuerda que le dijo, ¿por qué hizo lo de Boston? Y ella le respondió, yo gané la carrera. La Gareu concluye diciendo, no hay forma de tener una conversación con ella. 2 años después de su aparición en el maratón de Boston, la Ruiz fue arrestada y acusada de robar a su empleador dinero efectivo y cheques. Un año más tarde, fue detenida tratando de vender 2 kilos de cocaína a un policía encubierto. Como dijo Sir Josie Stam, es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadirnos de las consecuencias de nuestras responsabilidades. Yo no sé qué estará haciendo actualmente Rosie Ruiz. Sus actividades pasadas me recuerdan la etiqueta que vi una vez pegada en el parachoques de un automóvil. No me siga, estoy perdido. En aquel entonces, la Ruiz hacía un montón de cosas, pero no estaba yendo a ninguna parte. Es esperar que finalmente haya encontrado la salida de la supercarretera del fracaso. Su quinto paso hacia el lado positivo del fracaso. Cambia su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. Recuerde algún fracaso reciente que le haya parecido que no fue nada. Busca algo negativo en la situación por la que debería sentirse responsable. Asuma la responsabilidad. Una vez que empiece a pensar en términos de cuál es su responsabilidad, va a poder cambiar. Y cambiar de actitud, es decir, la forma en que ve los fracasos. En el siguiente paso para transformar sus fracasos en victorias y el tema de la parte que sigue de este libro. Pasos hacia el lado positivo del fracaso. 1. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. 3. Elimine el yo de sus fracasos. 4. Entre en acción y reduzca su miedo. 5. Cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. ¿Está usted dispuesto a cambiar? 6. No importa lo que le ocurra, el fracaso es un asunto interno. La vida no es simplemente tener una buena mano. La vida es jugar bien con una mala mano. Refrán danés. Cuando esté dispuesto a aceptar su responsabilidad por sus problemas y por sus errores,
estará mejor preparado para transformar sus fracasos en victorias. Pero, ¿qué hacer cuando las dificultades que usted no ha creado lo agobian y no puede controlarlas? No hay otro momento en que las personas estén más expuestas a permitir que los fracasos los venzan y darse por derrotados que cuando las circunstancias externas causan angustia y dolor extremos. Pero, en última instancia, no importa si la dificultad ha sido creada por la persona o viene de alguien fuera, el fracaso se origina dentro de la persona. Siempre es algo interno. Permítame ilustrar este punto. En la primavera de 1999, mi editor Thomas Nelson me invitó a dictar conferencias en varias ciudades alrededor del país en una gira relacionada con libros. Una de mis paradas fue Lexington, Kentucky, y allí fue donde conocí a Greg Hornt, dueño de la tienda de comestibles Piley's Food Center de Cynthia, Kentucky. Greg me contó una historia increíble que muestra que no importa lo que ocurra a usted, lo importante es lo que le ocurre en usted. Mantener la cabeza y el corazón fuera del agua. El 1 de marzo de 1997, Greg estaba en Bowser City, Luisiana, a donde había viajado desde su casa en Kentucky para asistir a mi conferencia de 2 días sobre liderazgo. Cuando la conferencia concluyó, abordó un avión y se dirigió a San Luis en la primera etapa del viaje de regreso a su casa, pensando con entusiasmo en la forma de poner en acción el entrenamiento sobre liderazgo que había recibido. Cuando llegó al aeropuerto en San Luis para tomar su conexión a Lexington, se sorprendió al descubrir que su vuelo estaba atrasado debido al mal tiempo en Kentucky. Cuando la demora se transformó en la cancelación del vuelo, Greg tuvo que quedarse a pasar la noche en San Luis. En realidad, no le dio mucha importancia al percance. Perdón, que se me... A ver, ya. No le dio mucha importancia al percance. Estaba acostumbrado a viajar y sabía que tales situaciones suelen presentarse. A la mañana siguiente tomó el primer vuelo que lo sacó de San Luis. Solo cuando aterrizó en Lexington se dio cuenta de la magnitud del problema causado por el mal tiempo. Mientras conducía desde el aeropuerto rumbo al norte, hacia Sitiana, empezó a ver los efectos de la lluvia torrencial que había hecho que su vuelo fuera cancelado. Cuando supo que el río Lincoln que pasaba por Sitiana se había desbordado, empezó a preocuparse por su tienda. Se fue directamente hacia allá, esperando encontrarse con que todo estaba bien. La distancia de 30 millas se le hicieron una eternidad. Y la mala noticia es, cuando finalmente llegó, encontró que toda el área estaba inundada. A 200 metros de su tienda pudo ver únicamente el techo y el letrero Payless Food Center. El resto estaba bajo agua. Desmoralizado, se dirigió a su casa, pero ni siquiera pudo llegar cerca. Durante 3 días vivió con su hermana en Lexington, esperando que el nivel del agua bajara y pensando qué podría hacer. Llamó a su agente de seguro para descubrir que las cosas se ponían peor. Tenía todos los seguros imaginables menos el de inundación. El seguro no le servía de nada. Evaluar los daños. Entre esto y aquello transcurrieron 5 días hasta que pudo entrar a la tienda. Cuando abrió las puertas se encontró con una devastación total. Ahí estaba parado en medio de $500,000 en mercería y bienes totalmente destruidos. La caja registradora electrónica estaba llena de agua sucia y una cámara frigorífica de 500 libras donde acostumbraba a tener las bolsas de hielo. Había sido alzada por el agua y lanzada sobre uno de los mesones de la tienda. Era la clase de situaciones que hace que cualquiera persona desee salir de allí, cerrar las puertas y no volver jamás. Hasta ese punto no tenía salida, recuerda Greg. Al darse cuenta que la tragedia había hecho fracasar su negocio, pudo haberse dado por derrotado. Pude haberme declarado en bancarrota, pero rehusé a hacer eso. Fue en ese momento que recordé los principios sobre liderazgo que había aprendido solo unos días atrás. No es lo que me sucede a mí, sino lo que sucede en mí. No es el tamaño del problema, sino cómo manejo el problema.
Cuando caigo, tengo que levantarme. Estaba decidido a superar esa experiencia. Se aseguró que el edificio estuviera aún estructuralmente sólido, aunque el interior no sirviera para nada. Todo lo que había adentro hubo que retirarlo a mano. Fue necesario hacer 22 viajes de camión para limpiar completamente el interior de basura. Fue necesario reemplazar todas las cajas registradoras, hasta el piso hubo que ponerlo nuevo. Greg y su personal trabajaron incansablemente de la mañana a la noche. Después de una inversión de $1 millón, la tienda pudo ser abierta nuevamente, y todo ocurrió en nada menos que en 16 milagrosos días. La tienda permaneció cerrada solo 21 días después de la inundación. Análisis del impacto. ¿Cómo una persona puede medir el impacto de algo como una inundación, como la que arruinó la tienda de Greg Horn? ¿Se puede medir en dólares? ¿También se puede medir en días? ¿Se puede medir en el impacto emocional que recibe el dueño? Pero Greg lo anima a usted a que lo mida en términos de las vidas de otras personas. Ser capaz de volver a abrir. Bueno, esto sería todo por este día. Muchas gracias.